Pues en el tema 5 de cinemática, de física y química de cuarto de la ESO, vamos a empezar con el primer vídeo de problemas, ejercicios. Dice que un sistema cartesiano que representa unas posiciones, si un móvil parte de la primera y va pasando por las siguientes en línea recta hasta volver al inicial, qué forma tiene la trayectoria que describe, y luego que dibuje otra trayectoria diferente que pasando por las mismas posiciones en el mismo orden incluya tramos curvilíneos y circulares. Bueno, pues he hecho un dibujo. En la figura se ve que se muestran las coordenadas del enunciado junto con las dos trayectorias que se solicitan. La primera sería un trapecio y luego he hecho otra con curvas. Un móvil pasa de una posición A con unas coordenadas a B a otras en el sistema internacional. Me pide que represente los vectores de posición y desplazamiento y que calcule el módulo del vector de desplazamiento. Los vectores solicitados están representados en la primera figura y en la segunda el módulo del vector de desplazamiento lo podemos calcular utilizando el teorema de Pitágoras con el triángulo que he sombreado. Incremento de R, el módulo sería 25, la raíz de 25, que son 5 metros. En un movimiento rectilíneo puede ser incremento de S mayor que incremento de R. En los movimientos rectilíneos, el vector de desplazamiento queda sobre la trayectoria, de modo que su módulo, incremento de R, siempre coincide con el desplazamiento sobre incremento de S. En el caso de que hubiese un cambio de sentido, para calcular el espacio recorrido habría que ir sumando el de los sucesivos tramos sin cambio de sentido que describiese el móvil. Esto daría como resultado que el espacio recorrido sería mayor que el módulo del vector de desplazamiento. 4. Si un móvil recorre una circunferencia de radio 5, calcula el espacio recorrido y el módulo del vector de desplazamiento. El espacio recorrido coincide con la longitud de la circunferencia, que es 2πr, que serían aproximadamente 31,42 metros. El vector de desplazamiento al terminar el movimiento en la posición inicial es 0 y su módulo también lo sería. 5. La luz en el vacío recorre 300.000 km cada segundo. Este dato es de velocidad o de celeridad, expreso en notación científica y unidades de sistema internacional. Es un dato de celeridad, porque no informa ni de la dirección ni el sentido del movimiento. Su expresión en notación científica y en unidades del sistema internacional es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Un móvil pasa de una posición a otra y representa los posibles vectores de la velocidad media, indica en qué caso se ha convertido en menos tiempo. Después, sobre una trayectoria curvilínea, elige un punto y representa la velocidad instantánea. Bueno, veis la imagen, se invierte menos tiempo en el caso en el que el módulo del vector velocidad media es mayor. En la figura corresponde con VM2. Se representa también el vector velocidad instantánea sobre la trayectoria curvilínea. 7. Un vehículo recorre una recta de 100 metros en 5 segundos después de una semicircunferencia de 30 metros de radio en 4 segundos. ¿En qué tramo es mayor la velocidad media y la celeridad media? Vamos a calcular la velocidad media y la celeridad media en cada tramo. En el tramo rectilíneo, el espacio recorrido coincide con el módulo del vector de desplazamiento, por lo que el módulo de la velocidad media es igual a la celeridad media, igual al espacio partido incremento de tiempo, que son 20 metros por segundo. En el caso del movimiento circular, el espacio recorrido es la longitud de la semicircunferencia y el módulo del vector de desplazamiento el diámetro de la circunferencia, así que la velocidad media sería 15 metros por segundo y la celeridad media 23,6 metros por segundo. Por tanto, la celeridad media es mayor en el tramo circular y el módulo de la velocidad media en el rectilíneo.
8. En un movimiento rectilíneo, cuya celeridad se reduce 90 a 72 km por hora en 2 segundos, me pide la aceleración media. Como es un movimiento rectilíneo, todos los vectores tienen la misma dirección, entonces podremos trabajar con los módulos. En el primer lugar, lo primero que hay que hacer siempre es pasar los datos al sistema internacional y luego calcular la aceleración media. La velocidad inicial, nada en kilómetros por hora, son 25 metros por segundo. La velocidad final, 72 km por hora, son 20 metros por segundo, así que la aceleración media será menos 5 medios, menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. En el 9 me pide que razone si las componentes intrínsecas de la aceleración en los siguientes movimientos son iguales a 0 o no. En el primer caso, la celeridad es constante, es un movimiento sin una circunferencia, por lo que la aceleración tangencial es 0. Pero como es una circunferencia, la aceleración normal será distinta de 0. En el segundo caso me da una recta, el móvil reduce la celeridad, la trayectoria es rectilínea, por lo que la aceleración normal es nula, pero como la celeridad disminuye, la aceleración tangencial será distinta de 0. En el 10 me dice que un móvil recorre media circunferencia de radio 2 metros, que me pide que calcule el espacio recorrido y el módulo del vector de desplazamiento. Hago el dibujo. En una circunferencia el diámetro es el doble del radio, su longitud total, la longitud es 2πr, así se puede calcular las magnitudes que pide el enunciado. La variación del vector de desplazamiento es 2r, que son 4 metros, y la variación del espacio es la longitud de la circunferencia partido por 2, que es 6,28 metros. El 11 me pide que proponga un ejemplo cotidiano de cada tipo de movimiento que hemos visto y que represente su trayectoria en un sigma de referencia cartesiano. Algunos ejemplos de movimientos de cada tipo son, por ejemplo, el MRU, un vehículo circulando por una carretera recta con una celeridad constante, o una persona que va andando en línea recta con paso constante. Un MRUA es un vehículo o persona como los anteriores, que están acelerando constantemente, o la caída de un objeto, por ejemplo. Un MRA es un vehículo o persona acelerando de forma no constante, son movimientos o movimientos también vibratorios. Un MCU es el movimiento de satélites, un cuerpo atado a una cuerda girando con una celeridad constante, un CD en régimen estacionario, un MCUA, una piedra de onda al comenzar a girar, un CD al arrancar, una rueda de coche al arrancar, un MCA, una rueda de coche que acelera y frena, un cuerpo atado a una cuerda que se gira modificando la celeridad de forma aleatoria. Son más ejemplos y además os he puesto un dibujo con los diferentes movimientos. En el 12 me da una imagen, me dice que describa el movimiento de la figura y que razone qué tipos de movimientos se observan en ella. En la figura vemos dos movimientos rectilíneos y dos circulares. En cada uno de los rectilíneos podemos apreciar dos tramos con aceleración. En el primero, la celeridad aumenta hasta llegar al punto medio de las rectas, a partir del cual empieza a disminuir hasta alcanzar la misma celeridad con la que empezó. Los dos circulares son uniformes y se describen con celeridad igual a la final de las rectas. Se observan, por lo tanto, los siguientes puntos de movimiento, tipos de movimiento: un MRUA con aceleración positiva al comenzar las rectas, MRUA con aceleración negativa entre el punto medio de cada una y el final de las rectas, y MCU en las dos curvas. El 13, un vehículo circula por una recta, en un instante determinado su celeridad es 36 km por hora y medio minuto después 90. Calcula la aceleración,
hemos hecho un esquema. En primer lugar, expresamos los datos en el sistema internacional. 36 km por hora son 10 metros por segundo y 90 son 25 metros por segundo, y además tenemos que incremento de t son 30 segundos. Si nos fijamos en la imagen, el vector de la aceleración media tiene la dirección y el sentido igual que el incremento de la velocidad, y al ser un movimiento rectilíneo su módulo sería la aceleración media, la variación de la velocidad con respecto al tiempo, 0,5 metros por segundo al cuadrado. La tabla me dice que las gotas de lluvia comienzan su descenso desde la nube con un movimiento acelerado, pero llega un momento en el que, debido al rozamiento del aire, alcanzan la denominada velocidad límite, que depende del tamaño de la gota, y dejan de acelerar. Suponiendo que la caída se produce en líneas rectas sobre la vertical, ¿cuánto tardará una de estas gotas en llegar al suelo desde que alcanza la velocidad límite, que son 18 km por hora a 800 metros de altitud? Y también que representa las gráficas del movimiento. Consideramos que el movimiento se describe sobre el eje Y y situamos el origen de alturas 0 en el suelo. La altura inicial son 800 metros, la velocidad límite menos 18 km por hora porque es negativa, que va hacia abajo, es decir, menos 5 metros por segundo. Es un MRU, pues estamos suponiendo que la gota cae sobre la vertical, movimiento rectilíneo, y sabemos que cuando alcanza la velocidad límite deja de acelerar. Es uniforme. Las ecuaciones que lo describen, por lo tanto, es que incremento de I es igual a V incremento de T, y igual a I sub 0 más V por T. Tenemos que calcular el tiempo que tarda la gota en llegar al suelo, esto es cuando I es 0. Si sustituimos los datos en la ecuación anterior, me sale que T es igual a 160 segundos. La gota tarda, por lo tanto, 160 segundos en llegar al suelo. Y ahí a la derecha os he puesto las gráficas del movimiento desde los 800 metros hasta que llega al suelo. El 15 me dice que un vehículo recorre una recta a 108 km por hora. Si a las 13 pasa por un punto kilométrico 5, ¿cuánto tardará en llegar al punto kilométrico 6? ¿Y dónde estará a la 1 y 5? Representa las gráficas del movimiento. El tiempo que tarda en recorrer 1000 metros, del punto kilométrico 5 al 6, cuando se mueve a 30 metros por segundo, que son los 108 km por hora, es incremento de t igual a incremento de x partido por v, 33,33 segundos. A 30 metros por segundo en 300 segundos, que son 5 minutos, recorre incremento de x igual a v incremento de t, 9000 metros. Como x sub 0 es igual a 5000, es el punto kilométrico 5, al cabo de ese tiempo, el vehículo se encontrará en x igual a x sub 0 más incremento de x, que son 14.000, o sea que se encontrará en el punto kilométrico 14. Y las gráficas del movimiento son las que os he puesto ahí a continuación. El 16 me dice que un vehículo circula a 90 km por hora por una recta cuando de repente un conductor ve un obstáculo en la vía. El tiempo que transcurre desde que lo ve hasta que pisa el freno es de un segundo, y la aceleración de frenado supuestamente constante es de 8 metros por segundo cuadrado. ¿A qué distancia debe verlo para no impactar con él y representar la gráfica velocidad-tiempo? El movimiento tiene dos tramos que se estudian de forma independiente. El tramo 1 es el vehículo describe un MRU con 90 km por hora durante un segundo, o sea que el espacio que he recorrido es de 25 metros. En el tramo 2, a considerar que tiene una aceleración, aunque es de frenada, en vez de un MRUA, entonces vamos a suponer que al principio del tramo el tiempo es 0, así que el tiempo que ha transcurrido hasta que se para son 3,12 segundos. Ahora calculo el espacio para este tiempo y son 39,06 metros. Por lo tanto, el tiempo total de frenada son 4,12 segundos y la distancia 64,06 metros para no chocar contra el obstáculo. Y ahí veis la gráfica.
17 me dice que si un objeto se deja en caída libre a 5 metros del suelo, ¿cuánto tardará en impactar con él? ¿Con qué velocidad impacta? ¿En qué instante pasa por el punto medio? ¿Y con qué velocidad? Consideramos que el movimiento transcurre sobre el eje Y, como lo dije en el sistema O en el suelo. El diagrama del movimiento es como en la página, como hemos visto en otras ocasiones. Del enunciado se obtiene que la velocidad inicial es 0 porque se deja caer. La altura inicial son 5 metros. Como impactar con el suelo significa que Y es igual a 0, podemos calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, que es 1,01 segundos. Se toma solo el valor positivo. Cuando llega al suelo, la velocidad será en tanto 9,9 metros por segundo con un signo negativo porque está hacia abajo. En cuanto al punto medio de la trayectoria, serían 25 metros, con lo cual el tiempo sería 0,71 segundos y la velocidad en ese instante menos 6,96. El 18. Lanzamos un objeto verticalmente a 15 metros por segundo. ¿A qué altura llega? ¿En qué instante de tiempo y con qué velocidad pasa por el punto medio y el descenso? Se utiliza el mismo sistema que antes. La velocidad inicial son 15 metros por segundo. Para calcular la altura que alcanza máxima, cuando llega a la altura máxima la velocidad es 0, así que el tiempo que tarda en alcanzarla son 1,53 segundos. Entonces la posición a 1,53 segundos son 11,48 metros. Así que el cuerpo sube hasta 11,48 metros en 1,53 segundos. Para el punto y medio, la altura serían 5,74. Así que el tiempo me daría dos tiempos, porque queda una ecuación de segundo grado, 0,45 y 2,61 segundos, de los que el primero corresponde al ascenso y el segundo al descenso. En estos dos instantes la velocidad sería 10,59 y menos 10,58 por ser bajada. Así que el cuerpo pasa dos veces por el punto medio, una de subida y otra de bajada. En el 19 me dice que partiendo de las ecuaciones de un MRUA deduce la siguiente expresión de la velocidad media válida solo para estos movimientos. Vm igual a v sub 0 más v partido por 2. De acuerdo con la definición de velocidad media, en las ecuaciones de MRUA, velocidad media es la variación del espacio con respecto al tiempo. Sustituimos la expresión de la variación del espacio y me da v sub 0 más un medio de a por incremento de t. En un MRUA la aceleración es constante, así que la aceleración por el incremento del tiempo es v menos v sub 0. Si sustituimos en la ecuación anterior, me daría vm igual a v sub 0 más un medio de a por incremento de t, un medio de v por v sub 0 igual a v menos v sub 0, por lo tanto la velocidad media sería v sub 0 más v partido por 2. Justifican qué ángulo se corresponde a una revolución o vuelta completa de 2 radianes y que un radián es aproximadamente 57,3 grados. De la definición de radián, como ángulo para el que se verifica que el arco es igual que el radio, se deduce que cuando el arco es la longitud de la circunferencia, 2πr, el ángulo es 2π radianes. Si el incremento de phi es L partido por R. En base a esto, y teniendo en cuenta que una circunferencia tiene 360 grados, el valor de un radián en grados sería 2π radianes 360, un radián 57,3 grados. 21. La distancia media del centro de la Tierra al de la Luna son 384.000 kilómetros. Suponiendo que la Luna describe un movimiento circular alrededor del centro de la Tierra y que tarda 28 días en completar una vuelta, ¿con qué velocidad media se desplazará el satélite? La velocidad media, que es la celeridad media, sería 2πr por incremento de t partido de incremento de t y serían 997,33 metros por segundo. En el 22 me da una imagen que representa un trayecto de movimiento circular que se describe en 2 segundos. Me pide la velocidad media y la velocidad angular media en RPM. En primer lugar calculamos la velocidad angular media, que es la variación de phi con respecto al tiempo, 25 por pi entre 180 entre 2, 0,22 radianes por segundo. Si lo queremos pasar a revoluciones por minuto, tengo que pasar los segundos a minutos, las revoluciones a radianes y me da 2,1 RPM.
A partir de este resultado, conocido el radio de la circunferencia, se calcula la celeridad media. La celeridad media sería omega media por r, que son 0,66 metros por segundo. El 23. La distancia media de la Tierra al Sol es una unidad astronómica, que es 1,5 por 10 a 8 kilómetros. Me pide las velocidades angular y lineal del planeta. Bueno, para hacer esto hay que saber que el periodo del movimiento, t, es un año, que son 365 días. Son 31.536.000 segundos. Consideramos un MCU, la velocidad angular del movimiento del planeta es 2pi partido por t, el periodo, que es 2 por 10 a la menos 7 radianes por segundo. Con la velocidad angular y el radio de la trayectoria, que es una unidad astronómica, es el radio, la velocidad lineal sería 3 por 10 a la 4 metros por segundo. Este ha sido el primer vídeo de problemas del tema 5, cinemática de física y química de cuarto de la ESO. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web, mi correo electrónico, por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si os ha gustado, darle un like. Muchas gracias.